Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Primero, perdonar por el calor que vamos a pasar hoy, pero tuvimos un problemilla con la sala y nos tuvimos que parar aquí arriba. Os cuento un poquito cómo va a ser el acto. En primer lugar, va a leer la compañera Olga el poema de Galeano que le da nombre al colectivo, Los Ninguéns. Después os voy a explicar un poquito los objetivos del colectivo, un poco por qué decidimos hacer esta organización, quiénes tomamos parte y sobre todo invitaros a que los que queráis participar, pues nos encantaría que nos echaseis una mano. Y luego Antón va a explicar el concepto de resiliencia como instrumento de transformación social, ya que lleva casi 30 años especializado en atender personas en exclusión social y es la persona adecuada para explicarlo, y sobre todo porque tal y como está la situación en Vigo, creo que nos hace mucha falta a todos bastante utilizar este concepto de la resiliencia. Entonces, Olga, cuando quieras, nos el poema. Os ninguéns. Soñan as curvas con mercar un can, e soñan os ninguéns con saír de pobres. Que algún máxico día chova de súpeto a boa sorte, que chovan caldeiros de boa sorte. Pero a boa sorte non choveu onte, nin hoxe, nin mañá, nin nunca. Nin en poalla cae do ceo a boa sorte, por moito que os ninguéns a chamen, e aínda que lles pique a man esquerda ou se ergan co pé dereito ou comencen o ano mudando a vasoira. Os ninguén, os fillos de ninguén, os ninguneados, os donos de nada, os ningúns, correndo soltos, morrendo en vida, fodidos, refodidos, que non son, malia seren, que non falan idiomas, senón dialectos, que non profesan religións, senón supersticións, que non fan arte, senón artesanía, que non practican cultura, senón folclore, que non son seres humanos, senón recursos humanos, que non teñen cara, senón brazos, que non teñen nome, senón número, que non figuran na historia universal, senón na crónica vermella da prensa local, os ninguéns, que custan menos que as balas que os matan. Bueno, este poema de Galeano es el libro de los abrazos. A nosotros nos gusta mucho este autor que perdimos hace poquito y queríamos hacer este homenaje, pues tomamos el nombre del colectivo de este poema y un poco es el resumen de la situación que está viviendo mucha gente en España, en Galicia y también en Vigo. Entonces este colectivo nace, digamos, como la cristalización de una necesidad. Hay una realidad en Vigo ahora mismo, que es que la gente está pasando hambre, que está pasando frío y que está pasando muchas necesidades que las instituciones no consiguen cubrir. Nosotros, por una parte, lo que vamos a intentar, pues organizando charlas, es lo que llamamos ese foro socioeducativo, pues que los profesionales nos ayuden a explicarle a la ciudadanía que estas carencias existen y que ahora mismo se están dando en esta ciudad. Muchos de vosotros que pertenecéis a colectivos sociales ya sabéis de lo que hablo, ya sabéis que estos problemas existen aquí, pero hay otra gente que no entiende ni a veces quiere entender que estas situaciones se están dando. Por una parte tenemos un problema muy grande con el que chocamos habitualmente, que es la publicidad institucional. Sabéis que desde la alcaldía se está haciendo una campaña muy fuerte para invisibilizar la pobreza en Vigo. De hecho, es muy habitual hablar con la gente y que te diga que no conocen a una sola persona en esta ciudad que tenga problemas para pagar la luz o el agua, cuando muchos de nosotros sabemos que esto no es así, ¿verdad? El alcalde en este caso, pues mediante subvenciones, insta un poco a los medios a invisibilizar estos problemas y nos encontramos con que a veces, más que pelear con las instituciones, tenemos que pelear con la propia gente de la calle, que nos dice que estas situaciones no existen, no se están dando. Esto es por una parte por esa desinformación que hay, porque hay intereses creados para que esto sea así, la gente piensa de esta manera. Entonces nos dimos cuenta, tanto hace 27 años y un poquito menos, que hay mucha gente que no entiende las necesidades por las que están pasando las familias de Vigo, a veces por desinformación y otras veces ellos mismos no lo quieren ver, ¿no? La semana pasada, cuando se abrió el plazo del cheque social, sabéis que se entregó en la lonja del concello de una manera bastante indigna, pues con unas colas de gente esperando horas bajo el sol para que le diesen
cierto dinero para pues, pagarse la luz o poder conseguir alimentos para ese mes. A la vuelta había una señora en una parada de autobús que se dirigió a esas personas como los subvencionados. Decía, ya están ahí los subvencionados, que son unos vividores que están cobrando del ayuntamiento, la típica frase, ¿no? Que se pongan a trabajar. Una persona bastante joven, en principio yo definiría antes como progresista, ¿no? Y es un ejemplo de lo que piensa mucha gente en esta ciudad. Entonces, hay una parte muy importante dentro de crear conciencia social que implica convencer a la gente que tenemos cerca, no solo a los políticos, de que estas situaciones están ocurriendo. Y lamentablemente es cierto que muchas personas no lo quieren ver y que otras pues incluso critican este tipo de situaciones, o si haces una campaña de recogida de alimentos te dicen que seguro que esas personas pues no los necesitan y ya tienen suficiente para subsistir. Entonces hay un poco como una venda en muchos ciudadanos, provocada en parte por las instituciones y por otra porque no sabemos muy bien por qué hay una ola de insolidaridad ahora mismo entre la propia gente. Eso nos parece muy grave. Queremos pensar que es por desinformación, entonces una de las acciones que quiere llevar a cabo el colectivo es organizar esas charlas, talleres informativos, pues recoger estadísticas, documentos y explicarle a todo el mundo qué es lo que está pasando, estos niveles de pobreza, dónde llegan, que todo el mundo sepa que hay niños que van sin desayunar al colegio, que todos sepan que todos tenemos gente cerca que no tiene para comer, a pesar de que nos hagan pensar que en Vigo esto no está sucediendo, y un poco colaborar con los otros colectivos que están trabajando en esta línea para crear conciencia al respecto. Y sobre todo intentar que estas personas que critican este tipo de situaciones, que no entiendan que existan las ayudas sociales, etc., pues acercarlos un poco a cuál es la realidad de Vigo. Dentro de esa publicidad, no sé si visteis el otro día una entrevista a los candidatos del PSOE en La Gallega, el señor López Font explicaba, siguiendo esta línea, pues que en Vigo nadie pasaba hambre, que en Vigo no había desahucios y que en Vigo no moría nadie en la calle. La gente que escucha a ese señor en principio se lo cree, porque yo conozco gente que decía, si lo dice esta persona que están en el gobierno, ellos sabrán si se pasa hambre o no, si hay gente en la calle o no. Claro, pues habrá que preguntarle a la plataforma afectada por la hipoteca si hay desahucios en Vigo y habrá que preguntarle a los que estuvisteis en el entierro de Gringo hace pocos días si no se muere nadie en Vigo por una situación de pobreza, ¿no? La pobreza mata, hay gente que está muriendo en Vigo por esta situación y necesitamos que la gente lo sepa, en primer lugar, es un poco el primer objetivo, que la gente lo sepa. En segundo lugar, que las personas que afortunadamente no estamos en esta situación entendamos que podemos estar en esta situación mañana mismo, porque es algo que se nos repite mucho. Bueno, pero esta gente si lleva muchos años en esta situación, tendrá alguna culpa, algo haría, no está peleando como debería, no busca trabajo como debería. Entonces necesitamos que la gente entienda que todos nosotros podemos estar en esa situación muy rápidamente, ¿vale? No hace falta llevar 10 años en la indigencia para acabar viviendo en la calle. Yo mañana, si me quedo sin trabajo, puedo terminar sin poder cubrir mis necesidades o puedo terminar en la cola del cheque social del ayuntamiento. Y hay mucha gente que piensa que esto no es así, entonces queremos que nos sintamos todos iguales, que entendamos que es una situación que nos puede alcanzar a todos y que se deje de estigmatizar socialmente a quien está pasando una situación de necesidad y no haya nadie que pueda mirar por encima a estas personas, que podamos ser cualquiera, ¿no? Entonces, por un lado hablaríamos de esta conciencia social y por otro lado estaríamos intentando autoorganizar a estas personas. Esta gente no se organiza porque las instituciones que están interesadas en organizar a la población están muy alejados de la gente que tiene estas necesidades. No hay ningún tipo de rédito electoral que se pueda sacar a la gente empobrecida. Lo comentamos mucho Antón y yo, no es lo mismo tener un sindicato con 500 policías que te pueden hacer daños y esos trabajadores no están contentos con lo que está pasando en la ciudad, que gente que a lo mejor no va a votar porque está muy preocupado de cómo va a llegar a fin de mes, si puede comer o si puede pagar la luz. Entonces estas personas, al no sacar ningún tipo de rédito electoral, hay pocos colectivos interesados en organizarles, ¿vale? Ni partidos ni sindicatos van a llegar a esos grupos. Entonces es muy complicado, también por ese estigma que existe, tanto desde las instituciones se promueve que haya esa aporofobia, que haya miedo, que haya desconocimiento y sobre todo que haya culpa, ¿vale? Llegamos a culpar a la gente que lo está pasando mal
pues justificándolo como podemos, que esa gente que va teniendo mala suerte, que no podemos llegar a todo el mundo, etc. Entonces es muy importante tener un foro que aglomere, aglutine a esa gente, que se puedan acercar y intentar pues formar un grupo cohesionado y fuerte para por lo menos conocer sus derechos, ¿vale? Porque mucha de esta gente ahora mismo, tal y como están los servicios sociales, no sabe exactamente a qué puede aspirar y a qué no las instituciones, porque hay esta venda de propaganda y hay muchos derechos que tienen y que no conocen. Entonces, en primer lugar, que esa gente se acerque a nosotros, queremos conseguir. Y luego, por último, nos meteríamos de lleno en lo que es la lucha dentro de las instituciones, exigir los derechos que tiene cada persona dentro de ese intervencionismo de Estado que tenemos aquí, que interesa para unas cosas y para otras no. Entonces, después, si queréis llevaros algún folletito, aquí se os explica lo que llamamos deseos en políticas de solidaridad institucional, lo hemos querido llamar así, y resumimos en unos cuantos puntos, que bueno, muchos ya conocéis esta problemática, os los explico así por encima. Tenemos en primer lugar el problema con el servicio de bienestar, que bueno, ya sabéis que las trabajadoras sociales están colapsadas de trabajo, que el ratio legal está siendo superado, llevan por lo menos el triple de carga de trabajo que les corresponde, con lo que resulta de esto, cuando una persona va a pedir ayuda al ayuntamiento, a una unidad de trabajo social, se encuentra con que simplemente allí hay meros gestores administrativos. Le van a preguntar si trae la documentación completa y se le van a recoger, pero no le van a informar adecuadamente de qué posibilidades tiene. Esto en parte es por la gran carga de trabajo que tienen y por lo tanto necesitamos que esa plantilla se aumente por lo menos hasta los límites legales. Hace poquito hubo unas contrataciones por la presión social que hubo y de la propia plantilla que se manifestó para pedirlo, y contrataron 8 trabajadores sociales más, que es del todo insuficiente, considerando además que es una valoración por 6 meses. ¿Vale? Son 6 meses que además sirven para paliar un poco el trabajo que tienen por el cheque social, pues es muy poquito tiempo y no sirve para nada. Entonces lo que pedimos nosotros es una ampliación en esa plantilla, que sea estable en el tiempo, por lo menos que triplique a la actual, para que la gente se pueda sentir bien atendida. Porque ahora mismo está sucediendo una cosa, que es que el poco dinero que la Xunta da para asuntos sociales no hay quien lo reparta. ¿Vale? Entonces tenemos unas partidas que ya se han pagado, que el ayuntamiento tiene en su poder y que no hay quien las reparta. Con lo cual hay gente en Vigo que no puede pagar la luz, que no puede comer y que tiene unas partidas que ya están aprobadas y a la que la gente no puede acceder porque no hay personal suficiente que lo reparta. Esto nos parece gravísimo, ¿no? Sobre todo cuando el propio ayuntamiento conoce la situación y simplemente le da igual. Entonces un poco pedimos este aumento en la plantilla y Antón lleva varios años solicitando otra cosa, que es un equipo multidisciplinar. Es decir, que no solamente hay auxiliares administrativos y trabajadores sociales, sino que haya educadores sociales también, psicólogos, hacer un equipo completo que pueda atender las necesidades de una persona. No queremos que nos den un cheque y que esa persona se vaya a su casa, queremos que se le enseñe cómo poder salir de esa situación de pobreza, que se le eche una mano para paliar esas secuelas psicológicas, que las hay, y esto el ayuntamiento no lo está teniendo en cuenta. Entonces tenemos mucha gente que recoge su cheque, se va a su casa y no encuentra una ayuda real, tiene que ir a las instituciones fuera de lo gubernamental a buscarlo. Que sabemos que existen, que se puede pedir ayuda, pero sí que creemos que por lo menos lo que exija la ley se cumpla en España y en Vigo, ¿no? A pesar de que en este caso la corporación municipal nos dice que tenemos la mejor política de bienestar de España y a nosotros nos parece un insulto y queremos explicar a la gente que esto no es así. Al hilo también pedimos, también lo lleva mucho tiempo pidiendo Antón, la creación de una oficina única que atienda este tipo de necesidades urgentes, que sería equiparar las urgencias sanitarias con las urgencias sociales, porque bueno, nos encontramos con que hay gente que tiene emergencias, lo que decimos, pues no puede pagarse la luz, por ejemplo, va una trabajadora social, le dan una cita, tenéis ahí los plazos, pero bueno, por lo menos es un mes de espera. Entonces una persona que no tiene luz no puede esperar un mes para que se la atienda, más todos los meses que hay por medio para esas gestiones. Entonces lo que pedimos es que haya una oficina única, que uno no tenga que ir a la Xunta, a la trabajadora, volver a la trabajadora un mes después y esperar 6 u 8 meses para recibir esta ayuda, sino que haya una prioridad para las ayudas de emergencia y una persona que tenga un corte de luz puede ir a una oficina dentro del ayuntamiento
y que eso se le solucione en el momento, porque si hay dinero para otras cosas, para eso también lo puede haber, ¿vale? Entonces queremos que nadie en Vigo tenga que pasar por esas necesidades y que haya un personal dedicado exclusivamente a conseguir que nadie pase hambre y a que nadie esté ahora mismo sin luz o con todas las carencias que están sucediendo. Entonces ahí os explica un poco los plazos para conseguir una ayuda de emergencia. La ley, cogiéndola por la parte flexible, nos dice que en 3 meses tienes que tener solucionado pues, una situación de ese tipo, ya que es una situación de emergencia, y la realidad en Vigo es que una persona desde que pide una ayuda de emergencia hasta que la cobra pueden pasar 8 meses, ¿vale? Suelen, digo pueden, pero suelen. Entonces, hay personas que están amenazadas de desahucio, van a pedir ayuda y se encuentran con que tienen que esperar estos 8 meses. El ayuntamiento, como os comentaba, esto lo niega. Ya digo, el otro día comentaron que en Vigo no hay nadie que sea afectado de desahucio. Yo os cuento un caso de una familia a la que iban a desahuciar. Nos dirigimos al ayuntamiento, nos dijeron que teníamos que llamar cuando el desahucio ya se hubiese producido, porque no había manera de demostrarlo si no. Y desde la propia plaza, con la familia ya desahuciada y el niño en el carrito, llamamos otra vez y nos dijeron que no podían priorizar a esa familia porque entonces sería discriminación positiva para con el resto, que había mucha gente en una mala situación y no se podía meter a esa gente antes, digamos, ¿no? Claro, entonces nos dicen, eso no es un rasero porque entonces la otra gente que esté en esa situación, con lo que están diciendo que hay mucha más gente en esa situación, ¿de qué manera ordenamos estos casos? ¿Cuál es el más urgente? Porque consideramos que una persona que tiene a su familia en la calle y que está llamando desde la plaza es un caso suficientemente urgente para darle prioridad y solución. Aún así, para solucionar el tema tardamos bastantes semanas y lo que se nos decía desde la Concejalía de Bienestar Social es que ya que éramos tan solidarios y ya que teníamos estos colectivos, pues que alojásemos a esa gente en nuestra casa, porque ellos no pueden llegar a todo el mundo y que si no, que había un albergue municipal que tiene 40 camas y como comprendéis, pues un niño de 6 meses no se puede meter ahí. Entonces es un poco un ejemplo que os pongo para decir que en este caso las organizaciones y los colectivos se ven y nos vemos muy limitados, ¿no? Por estas conversaciones con las propias instituciones, que en principio lo primero que hacen es culpabilizar a esos afectados y decir que esperen su turno. Esperar su turno 8 meses, pues no nos parece posible, no lo queremos y no lo vamos a admitir. Entonces pedimos esa creación de la oficina única y luego un poco a mayores pedimos también aumentar el importe de estas ayudas, sobre todo las de subsistencia. Esta gente que se refiere a los sectores empobrecidos como vividores y subvencionados deben pensar que ese tipo de pagas deben rozar los 1.000 euros o algo similar, ¿no? Para que veáis un poco el baremo, una persona sola que pida, en este caso, esa ayuda de subsistencia, como mucho va a cobrar 400 euros, ¿vale? 399. Sabéis que con 400 euros no se puede pagar el alquiler, la comida, la luz, etcétera, y mucho menos ser un vividor, ¿vale? Entonces queremos que ese importe se aumente, por lo menos este salario mínimo interprofesional, tanto en la RISGA como las pensiones no contributivas. Y también en este punto informar un poco a la gente de cómo son estas ayudas, de las cuantías y que no haya ese error de que las personas piensen que con ese tipo de paga la gente puede vivir, porque no es verdad. Yo hace tiempo estaba tomando un café con un amigo que está en una situación de este tipo y me decía, no, yo no puedo tomar nada. Digo, no te preocupes que yo te invito. Y me dice, no puedo tomarme nada en una terraza porque sé que la gente no lo va a ver bien. Y yo digo, pero ¿cómo no lo va a ver bien si te estoy invitando yo? ¿Qué más te da? Pero es verdad. Es verdad que hay mucha gente que tiene miedo de tomarse un café en una terraza porque sabe que está cobrando una ayuda del ayuntamiento y la propia gente le va a estigmatizar, va a decir, porque esa persona se toma un café con mis impuestos. Lo he escuchado, esta frase literalmente. Entonces, necesitamos explicarle a todo el mundo que con 400 euros no se vive, que con 400 euros uno no se va de copas, ¿vale? Y que si alguien se quiere tomar un café en una cafetería, pues queremos que termine el miedo que haya a que otro vecino considere a alguien subvencionado y que no pueda tener pues, un reducto de vida social. Lo impulsamos, intentamos impulsar un parque público de vivienda, que es algo que se lleva pidiendo desde muchísimos colectivos. Desde hace muchos años sabéis que en Vigo estas viviendas no se dan, cuando hubo los sorteos estaban totalmente bueno, trucados y sobre todo también para ciertos colectivos en exclusión. Aquí entraría también y queremos acercarnos al colectivo de prostitutas en Vigo.
también es otro estigma, hay mucha gente que piensa que la prostitución es algo escogido y muy minoritario. Y bueno, Antón conoce gente que era de clase media y que vivía bastante bien hasta hace unos años y que se ha tenido ahora mismo que meter en la prostitución, ¿no? Usamos esa frase de hay muchas amas de casa que se han puesto precio. Entonces queremos enseñarle a la gente que estas personas existen, que no son pocas, que no son gente que lleve 10 o 15 años, sino que es gente como puedo ser yo, que me quedo sin trabajo y decido meterme en eso, por ejemplo, sin estar de acuerdo con la prostitución. Pero es gente que está ahí y que necesita una protección, ¿vale? Y se la intenta, ya digo, invisibilizar, estigmatizar y decir pues que es gente que es algo que escoge y un poco quitar esa impresión de que son situaciones aisladas, ¿vale? No son situaciones aisladas y hay mucha gente como nosotros que se ha metido ahora mismo en ese ambiente. Entonces queremos saber cuántas personas hay en esa situación, los motivos, que sepan a dónde pueden acudir y sobre todo pues impulsar que desde las instituciones se brinde una protección dentro de que es algo ilegal, pues el tema de las ayudas, de las viviendas, etcétera. Por lo menos tener esos datos, una base de datos y que ellas tengan algún sitio para reunirse y explicar qué es lo que les pasa y la manera de la que pueden salir, hacérselo ver. Y luego por último, venimos pidiendo otros colectivos también, y Antón desde hace muchos años, el tema de Sereo, sabéis que lleva mucho tiempo ya cerrado, que ahora mismo hay una joyería donde estaba ese local, y Antón comentaba en otras ocasiones que es un programa que venía costando sobre 80.000 euros al año, ¿vale? Y atendía, había días que incluso se podía atender 400 personas, no sé si él quiere después explicar, pero era un programa que estaba ayudando a mucha gente de Vigo. Y en el presupuesto municipal 80.000 euros al año no es nada. Habéis visto las obras que hemos tenido últimamente, lo que costaban esas obras, y lo que pedimos es que se priorice a la gente antes que a las obras, antes que a las humanizaciones, que a las losetas y que a las rotondas, ¿no? Y queremos que ese local vuelva a estar donde estaba, queremos que los usuarios puedan utilizarlo y bueno, desde el ayuntamiento se dice que este servicio se está prestando ahora mismo desde una furgoneta y bueno, si alguien quiere acercarse alguna mañana a desayunar con ellos verá que el hecho de estar en una furgoneta, en una zona industrial, no cubre para nada estas necesidades, no hay material suficiente, uno tiene que hacer una cola donde le ve todo el mundo y se dice también mucho desde la corporación que qué problema hay con que a uno le vean haciendo cola en una furgoneta, que es gente que tiene que entender que está en una situación que su menor problema es que le vean. Yo mañana si me quedo sin trabajo y tengo que ir a la cola de la furgoneta, a lo mejor no quiero que esté la voz de Galicia sacándome una foto para que el alcalde saque unos votos, ¿no? Entonces, simplemente pedimos intimidad, dignidad y que la gente que se vea en esa situación pueda ser atendida, tanto a la que pide un cheque social en un despacho sentado, de una manera humana y normal, y la gente que es usuaria de este programa que no tenga que hacer cola en la calle tampoco. Y bueno, más o menos sería un poco, para no haceroslo muy largo, el resumen de lo que pedimos. Intentaremos estar en contacto con todas las asociaciones, organizaciones y colectivos que sabemos que están pidiendo pues, cosas similares y simplemente nada, dar un apoyo más para esta problemática. Ya digo, dentro de las instituciones, pero luego también crear conciencia afuera con estas charlas, enterarnos de todo lo que esté pasando en esta ciudad, conseguir reunir a esa gente y conseguir que encuentre la manera de salir de eso. Y si no podemos conseguir que salgan de eso, por lo menos que conozcan esos derechos y que sepan que hay gente que sí que se preocupa porque conocemos mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo, no sabe qué canales usar. Entonces, bueno, sería una especie de foro de encuentro para intentar ayudar en lo que podamos. Os dejamos unas hojitas que tenéis por ahí para dejar vuestros datos por si queréis recibir información del colectivo, de lo que vayáis haciendo. Y por último también, pues nos centraríamos en las protestas en la calle, que es también donde nos sentimos cómodos, pues vamos a intentar organizar una ya para el día 13, que es cuando se presenta la corporación municipal, un poco para coger este ideario, estas necesidades de política de solidaridad institucional y solicitárselas al ayuntamiento. Ahora que hay elecciones, pues que la gente que vaya a entrar sepa lo que se necesita en Vigo, las prioridades de la gente y sobre todo que hay una crítica muy fuerte a los gestores porque están invisibilizando esta pobreza. Y por mi parte nada más. Le cedo el turno a Antón. Un aplauso para Carla. Bueno, pues en principio, bueno, darle las gracias a Carla
este diagnóstico. Eso, darlle as gracias a Carla por ternos feito un rápido e pequeno diagnóstico do que está pasando no entorno da exclusión social, da pobreza severa e crónica. Tamén a Olga Reboredo, que dixemos que nos leera o poema, bueno, que tan atenta como sempre nos acaba de ler este poema, que no fondo, de alguma maneira, cando nos estamos pensando que deberíamos de intentar poñer en marcha un instrumento que complementara outros instrumentos que hai na nosa cidade de loita contra a pobreza, contra a exclusión social, pois a morte de Eduardo Galeano nos ve un pouco a que todas as persoas que coñecemos a súa vida, a súa literatura, os seus escritos, como un home moi comprometido con estas causas sociales e humanitarias. Bueno, repasando este microrelato de os invisibles, os ninguéns, pois que dixemos, bueno, queríamos ter hoxe unha xuntanza onde fundamentalmente non intelectualizáramos demasiado as cousas, senón que de alguma maneira tocáramos a inteligencia emocional, que esa inteligencia que últimamente parece que nos estamos como capando un pouco, como que non a deixamos desenvolver, como que o amor, a solidaridade, a tenrura, a comprensión, a empatía, como que non está moi de moda, non? Entón, nese sentido, por eso, hoxe, este pequeno encontro para decir, bueno, hai un grupiño de persoas aquí en Vigo que por un lado están padecendo este trauma tan grave como é non cubrir as necesidades básicas mensuales. Temos que, entre todos, eles e nós, xuntos, intentar que podamos ver se podemos mudar esta realidade. Tamén, isto de facelo uns días, 3 días antes das eleccións municipales, pois dixemos, por que non? Bueno, hai un ruído de propostas para facer un mundo mellor en esta cidade ante as eleccións municipales, e nós, bueno, pois dicimos tamén, nós queremos incidir un pouco aquí, pero nós non nos presentamos para transformar, en este caso, a sociedade desde dentro das institucións, sino que tamén pensar que tamén ten moito valor ser capaces de que se cree un tecido social que sea quen de estar constantemente denunciando estas carencias. O pequeno diagnóstico que fixo Carla sobre a situación que padece esta cidade, como esta outras moitas, ven a dicir de alguma maneira que hai persoas que sufren dunha maneira insoportable, porque ter recursos cero, non ter cartos para poder sobrevivir, ou ter unha ou percibir unha risga, unha PNC, unha RAI, as listas de espera, todo isto ven a facer que haya miles de persoas en esta cidade que están pasando necesidades moi duras a nivel material, pero tamén a nivel de apoio, de sentirse parte da sociedade, que está provocando un trauma individual e social que temos que de alguna maneira ver como ese sufrimento, ese dolor, lo devolvemos aos representantes das institucións públicas para que entendan que isto non pode continuar así. Non sería tan difícil pensar en que, por exemplo, o Concello de Vigo, que é un concello ben rico, gracias aos impostos que pagamos todos os cidadáns, e temos a capacidade de, posiblemente, non vou dicir que non, que o alcalde teña razón, o mellor somos a cidade máis fermosa do mundo, supoñendo que fora así, pero para non discutirlle esa parvada, pois, decir, si temos tantos cartos, por que o Concello de Vigo, en vez de facer un cheque social, non atende con prontitude as urxencias sociales? Por que non o fai xa, e aquí e agora? Por que non completa as risgas sumándolle a unha persona que percibe 366 euros ou 400 euros, que lle sumen 200 máis para que se aproximen ao que decía Carlos, ao salario mínimo interprofesional, e poder ter algo máis de acceso a estes cartos. Que a Xunta de Galicia pasaría un pouco o mismo. É increíble, é insoportable, é inmoral
que se eu percibo unha risga e vou a vivir con Carla que ten unha PNC, que a mí me quiten a risga porque non podo compartir o meu salario social con outra persona que ten unha pensión tamén pequena, porque dúas pensións xuntas poden facer 800 euros. Con 800 euros o mellor podemos pagar o aluguer dun apartamento, dun estudo que nos vai permitir por lo menos ter un teito, que é fundamental. Nos coñecemos a moitas persoas que están pasando situacións tremendas e ter que estar oindo todos os días desas administracións públicas que non é certo que haya desahucios, que non é certo que hai xente que se queda sin luz, cando nós mesmos moitas veces por cuestións de esta especie de sentimento de seguridade temos que estar poñendo algúns meses cartos para que alguna persona vaya a darse de alta luz, xa non é que non hayan cortado. Por lo tanto, se eu non teño cartos e non podo pagar a luz, non podo esperar a que me acorten e ter que ir despois con ese recibo de que me han cortado para que me volvan a dar de alta. E que non pode ser que se lle corte nesta cidade ninguna a unha persona a corriente eléctrica, porque é fundamental para manter unha mínima calidade no entorno no que estamos vivindo. Estas situacións son verdad, lle pasa a miles de personas en esta cidade e temos que estarlo denunciando constantemente. Pero, que pasa? Que este sufrimento, estes traumas producen ansiedade, angustia, depresións, a xente se pecha na casa sin salir. Nós conocemos algunha familia que son 4 membros dunha familia con unha muller de 40 anos, unha filla de 21 que ten un fillo de edad de 10 meses e un irmán de 14. Decía outro día, falando desta situación, que alguna vez hai que pagarlle a luz non para que non lle corten, que xa é terrible, non, senón que xa lle cortaron e para que lle volvan a dar de alta. E me dicía unha persona que de vez en cando solidariamente axuda a esta familia, me decía, no, es que la niña de 14 años debería ser más espabilada, debería de estudiar más, debería de intentar salir adelante, no puede meterse en la habitación y estar todo el día allí metida y no salir. Eu lle decía, pero vamos a ver, unha nena de 14 anos que vive nunha familia de 4 membros que teñen ingresos cero, que vai a un instituto, que cando vai ao instituto é unha rapaza que non ten para comprarse un donus, para comprarse o que seña, non pode estar co resto das compañeiras que os seus pais lle poden dar algunha axuda, que cando quedan o sábado ou domingo para sair, esta rapaza non pode sair. Por tanto, a esta rapaza, a esta nena de 14 anos, se lle está facendo un daño insoportable, porque inda por riba, cando se vai deprimindo, cando se vai angustiando, cando sabe que ela non é igual que os demais, que é distinta a todos os demais, cando non quere sair de casa, aparte a vergoña que lle produce moito a xente nova non ter un euro no bolsillo para ser un pouco como os demais, non? Pois aquí é onde iríamos un pouco a este tema do que ora propoñíamos, que sería falar da resiliencia, porque senón me vou do tema. Pero un pouco porque a idea sería que vamos a montar talleres de resiliencia que permitan tratar un pouco estos temas para que estas personas que están sufrindo tanto e que posiblemente lle faga un daño irreparable, que seamos capaces de parar esta vergoña social, non? A resiliencia, que é un termo social, psicosocial ou psicolóxico, que a resiliencia se pode ver como que está dentro das ciencias físicas, pero que este termo o acolleron distintos traballadores da psicología social, da educación social, do traballo social, nos anos nos anos 90, despois de haber traballado nenos, nenas, adolescentes ou xente maior que viven en países que están en guerra ou que teñen catástrofes naturales moi graves e que se atopan de un día para outro casi sin nada. Un pouco, bueno, pois todos coñecemos como viven os nenos, os adolescentes en épocas de guerra, non? Pois hubo ONGs, organizacións, profesionais
no espacio das ciencias sociopsicolóxicas, sanitarias, que traballaban con estos nenos, estas nenas, para intentar que esa guerra, que esas carencias non lle fixeran un daño irreparable. Foron nesa práctica de convivir con este perfil de persoas, se dieron conta que a pesar do sufrimento extremo e moitas veces insoportable, cando se intenta traballar a resiliencia, pode dar resultados máis que optimistas, non? Que sería esa capacidade que temos todos os seres humanos de soportar traumas e sufrimentos e desa situación sair fortalecidos. E non porque se vexa desde un punto de vista optimista que nos reímos ante calquer cousa, sino que o propio sufrimento pode, algunhas veces, axudar a que seamos quen de cambiar o noso destino e convertilo nun destino de posible progreso de cara ao futuro, sempre cando ese potencial que temos os humanos, que sería ese potencial da resiliencia, señamos capaces de desenvolvelo, de ter as habilidades, de saber que temos esas capacidades, como eu podo ter unha capacidade física que se nunca practico, posiblemente nunca vou a ter ou coñecer os resultados, pero se eu practico, que ante o sufrimento extremo, ante un trauma, ante estas personas que sufren sin saber se lle vai a chegar os cartos ao final de mes, ou que xa saben que non teñen cartos para o final de mes, que xa saben que van a vir a cobrar o aluguer do piso, non o poden pagar, que están pensando de onde van a sacar os cartos para pagar a luz, a agua, para comprar a comida, que se sinten humillados nas listas de espera e maltratados pola sociedade no seu conxunto. Incluso estas persoas, si somos capaces de ofrecerlle espazos de encontro donde recuperen as habilidades de loitar contra esa adversidade e esa resiliencia que é individual, que é unha característica que temos todos os humanos. Eu, en principio, si non practico determinadas habilidades intelectuales, psicolóxicas, físicas, posiblemente nunca vaya a desarrollar nada, pero si as practico, si teño esa habilidade, vou a conseguir cambiar ou mudar os meus coñecementos, as miñas habilidades. Entón, nós o que decimos que en psicología a resiliencia, que se trata como un tema individual, ver si as persoas que somos capaces de traballar habilidades de resiliencia entre nós somos capaces de contaxiar ao resto das persoas que viven en situacións parecidas e desde aí ver a vida dunha forma distinta, para que sea un instrumento de loita colectivo para que podamos transformar a sociedade. En definitiva, que en psicología o termo de resiliencia se trata a nivel individual, nós o podemos convertir en un instrumento colectivo para cambiar a realidade que non nos gusta o que está pasando no noso entorno, non? O mellor, para que se entenda un pouco, que eu sei que xa se entende de sobra, pero bueno, en relación ca resiliencia, vou ler aquí un tema sobre as ostras, para que se vexa un pouco o que queremos, o que se quere dicir con o tema da resiliencia. Una ostra que no fue herida no produce perlas. Perlas son productos del dolor, resultado de la entrada de una sustancia extraña o indeseable en el interior de la ostra, como un parásito o grano de arena. En la parte interna de la concha se encontraba una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando un grano de arena la penetra, las células del nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y más capas para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado, una linda perla va formándose. Una ostra que no fue herida de ningún modo produce perlas, pues la perla es una herida cicatrizada. Bien, aquí pone más cosas, pero la idea sería esta. Si sufrimos mucho, si padecemos mucho, podemos estarnos
doliendo, podemos encerrarnos en casa, podemos padecer un trastorno del sueño, podemos padecer una depresión, podemos irnos haciendo cada día más débiles. Pero ese dolor que podemos tener tan intenso y que parece que muchas veces es insuperable, lo podemos convertir en un instrumento de cambio interno a nivel individual, pero fundamentalmente no hay posibilidad de cambiar, de transformar la sociedad si no es colectivamente. Con cualquier tipo de colectivo, de grupo, de estructura política, sindical, la que sea. Desde ahí, desde cooperando. Y esto es así, las ostras que no son penetradas por ningún cuerpo extraño no producen la perla tan preciosa y tan querida por la gente. Solo cuando es penetrada y esa arena la destruiría, o ese producto que le entre de fuera, pues la ostra tiene esta capacidad de ir cubriendo con el néctar ese cuerpo extraño para protegerse, porque es una membrana tan débil que se moriría y se pudriría, como le pasa a las otras que no son capaces de defenderse de esta manera. Yo un poco también, para que se vea cómo se puede salir de las situaciones diría, cómo después del sufrimiento se puede volar, y se puede volar muy alto. Os voy a leer una pequeña fábula. Érase una vez un granjero que mientras caminaba por el bosque encontró un aguilucho malherido. Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral. Pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a comportarse como estos. Un día un naturalista que pasaba por allí le preguntó al granjero: ¿por qué este águila, el rey de todas las aves y pájaros, permanece encerrado en el corral con los pollos? El granjero le contestó: me lo encontré malherido en el bosque, y como le he dado la misma comida que a mis pollos y le he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido a volar. Se comporta como los pollos y por lo tanto ya no es un águila. El naturalista le dijo: el tuyo me parece un bello gesto, haberle recogido y haberle cuidado, curado y cuidado. Además le has dado la oportunidad de sobrevivir y le has proporcionado la compañía, el calor de los pollos de tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. ¿Qué te parece si le ponemos en situación de hacerlo? No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiera hecho. Yo no se lo he impedido. Es verdad, tú no se lo has impedido, pero como tú muy bien dices antes, como decías antes, como le enseñaste a comportarse como los pollos, por eso no vuela. ¿Y si le enseñáramos a volar como las águilas? ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila. ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas que no pueden cambiar. Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como uno de los pollos, pero tengo la impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te parece si nos fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar? Tengo mis dudas porque ¿qué es lo que cambia si en lugar de pensar en las dificultades pensamos en las posibilidades? Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es más probable que nos conformemos con su comportamiento actual. Pero, ¿no crees que si pensamos en las posibilidades de volar, esto nos invita a darles oportunidades y a probar si esas posibilidades se hacen efectivas? Es posible. ¿Qué te parece si probemos? Animado el naturalista, al día siguiente sacó al aguilucho del corral, lo cogió suavemente en brazos y lo llevó hasta una loma cercana y le dijo: tú perteneces al cielo, no a la tierra, abre tus alas y vuela, puedes hacerlo. Esas palabras persuasivas
no convencieron al aguilucho. Estaba confuso y al ver desde la loma a los pollos comiendo, se fue dando saltos a reunirse con los pollos. Creyó que ya había perdido su capacidad de volar y tuvo miedo. Sin desanimarse, al día siguiente el naturalista llevó el aguilucho al tejado de la granja y lo animó diciendo: «Eres un águila, abre las alas y vuela, puedes hacerlo». El aguilucho tuvo miedo de nuevo, de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo había contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una vez más hacia el corral. Muy temprano al día siguiente, el naturalista llevó al aguilucho a una elevada montaña. Una vez allí le animó diciendo: «Eres un águila, abre las alas y vuela». El aguilucho miró fijamente a los ojos del naturalista. Este, impresionado por aquella mirada, le dijo en voz baja y suavemente: «No me sorprende que tengas miedo, es normal que lo tengas, pero ya verás cómo vale la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y conocer otros corazones de águila. Además, estos días pasados, cuando saltabas, pudiste comprobar la fuerza que tienen tus alas». El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral y arriba hacia el cielo. Entonces el naturalista lo levantó hacia el sol y lo acarició suavemente al aguilucho, abriendo lentamente las alas, y finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. Había recuperado por fin sus posibilidades. Bueno, esta fábula viene un poco a explicar muchas cosas, porque explica muchas. Una de ellas sería, primero, ver cómo un campesino y un naturalista se encuentran, dialogan, se animan, dan sus opiniones, discrepan, pero en definitiva buscan lo mejor por el aguilucho. Cómo el naturalista, que posiblemente pasaba por allí, no iba por la vida pasando de largo, sino que observó una realidad y no le gustó esa realidad, intentó cambiarla y se acercó al corral a hablar con el señor que había acogido y que había salvado la vida del águila, y dialogó con él, le habló, le respetó. En definitiva, intentó encontrar un apoyo para lo que él consideraba que se debía hacer. Toda esta fábula, aunque es muy naif, muy poco podría ser para niños pequeños, pero yo creo que a los adultos este tipo de fábulas nos puede venir mucho para ayudarnos a repensar a nivel de sentimientos, de solidaridad, cómo hacer las cosas algunas veces, y en definitiva sería ver cómo una realidad se puede transformar si hay la intención de hacerlo. Y el campesino tenía intención de hacerlo, lo que pasa es que no sabía y hizo lo que pudo. Y hizo algo tan importante como salvarle la vida al aguilucho, porque el naturalista no hubiese podido hacer nada con el aguilucho si no hubiese habido previamente un campesino que hizo lo que él sabía y lo que pudo. Y no llegó un intelectual por allí a reñirle o a ponerle en cuestión. Lo felicitó por lo que había hecho, consensuó con él y fue poco a poco convenciéndolo. Y después fueron convenciendo al aguilucho. Y en definitiva, el aguilucho llegó a volar. Pues esto sería un poco la resiliencia. Sería la resiliencia del aguilucho, que estando mal herido fue capaz en un momento determinado de volver a volar, de volver a ser un águila. Pero necesitó del colectivo, del grupo, de las personas, de la gente, de instrumentos de cambio. Y los instrumentos de cambio es la granja del campesino, es el campesino que ofrece lo que tiene y lo que sabe, es la otra persona que dialoga con él para consensuar la forma de resolver este problema, y en definitiva sería empezar un poco pues a volar. Por aquí iría un poco la idea de lo que pretendemos hacer con este colectivo que llamamos Os Ninguéns, que queríamos ver si somos capaces
en la medida en la que podamos completar con otros colectivos y organizaciones sociales el cambio social que tanto necesitamos. Yo, para animar un poco también a pensar que estamos en un momento que puede ser transformador, sería el contexto de las elecciones municipales. El lunes ya sabremos los resultados de las elecciones municipales, habrá una corporación nueva y vamos a intentar lo que decía antes Carla, que habíamos dicho, porque el diagnóstico de lo que está pasando ya lo conocemos, cosas de por qué y cómo hay que cambiar también lo conocemos. Lo que queremos es ponernos en acción después de conocer una teoría que llevamos años y años conociéndola. Y por lo tanto, no partimos de cero, sino que partimos de un diagnóstico, de una observación y de una intención de cambiar la realidad. Y entonces tenemos como tres cosas que queremos hacer inmediatamente. Una, y lo vamos a hacer con más colectivos de la ciudad que se animen a hacerlo, sería que el día 13, cuando se reúna la nueva corporación, ir allí y leer un manifiesto ciudadano de lucha contra la pobreza. Al día siguiente, del día 13, ya hay una corporación que se va a aprobar en ese día. Pues entregar en el Registro General del Ayuntamiento esa propuesta de Carta Ciudadana para cambiar la realidad que tenemos en estos momentos delante de nosotros. Dirigirnos al presidente de la Xunta de Galicia para reivindicar y pedir una vez más que la renta de integración social, las PNCs, las RAIs, tienen que aumentar la cuantía como mínimo a lo más cerca posible del salario mínimo interprofesional, y que la RISGA debe ser una prestación de solidaridad institucional individual, que no pueden hacer esto que decíamos antes, de que le quiten a una persona que vive con otra persona, que entre los dos pueden vivir por separado, no pueden vivir. Dirigirnos también al presidente del Estado, al presidente del Gobierno a nivel estatal, porque hay algo que es muy curioso, que es lo siguiente. Sabéis que los recortes están matando muchas cosas, ¿no? Y estos recortes cada año están aumentando. Hubo primero una ley que congelaron todos los puestos públicos de las administraciones públicas a todos los niveles este último gobierno. Ya lo había hecho el anterior algo y este lo vino, pues de alguna manera, a completar. Y fue que congelaron todas las plantillas durante un tiempo. Y ahora cada año van aumentando un poco, de que dejan aumentar unas plantillas. Y fijaros qué curioso, qué falta de responsabilidad, de sensibilidad, de honestidad, qué falta de moral y de ética, que aumentan las plantillas un poco, solo un poco, pero en todos los sectores, o casi los sectores, las aumentan un poquito en educación, un poquito en sanidad, en jueces, en policía, en bomberos, en todos. Y cuando estamos viviendo una crisis tan profunda, no aumentan para nada el personal que puede contratarse para el trabajo social, el trabajo multidisciplinar que se puede llevar a cabo desde los ayuntamientos, desde las autonomías, desde el propio Estado. Ahí, en el año 2015, leéis la ley que está por ahí, se pudo aumentar ese poco, que tampoco llega, pero se pudo aumentar ese poco, pero sin embargo, en uno de los peores momentos de la historia moderna de nuestro país, no propusieron que dejaban aumentar las plantillas en trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, bueno, todo lo que haría falta en el contexto de estos equipos multidisciplinarios. Si me permitís, ya para acabar y pasamos un poco a hablar entre todos un poquito, sería leer una frase que puede tener mucho que ver con esta intención, con este camino que queremos recorrer, que es de Gloria Steinem, que dice: sin saltos de imaginación ou sin soñar, perdemos as emocións das posibilidades. Soñar despois de todo é unha forma de planificar.
pois nós en estes momentos estamos tentando de soñar que con un nombre tan así, tan de andar por casa como os ninguéns, podemos ser capaces de complementar outras loitas que se están levando a cabo nesta cidade para ver se somos capaces de transformar esta forma de vida que non nos gusta nada, sobre todo para as persoas máis empobrecidas da nosa sociedade. Entonces, damos as gracias por estar aquí nun día tan importante, tan especial, porque hoxe hai moitos actos públicos, moitos mítines na nosa cidade, pois haber vido hasta aquí. Nós temos aquí uns papeles para que as persoas que estades aquí, que vos apetezca, podedes deixar aquí os vosos nomes, o email, teléfonos, formas de contacto, para dicirnos a vos, porque agora o que iremos é poñendo en marcha, intentando poñer en marcha este colectivo da forma que en como se poñen sempre estes colectivos, que é ter unha idea, soñala, soñar xa temos soñada, ahora vamos a ver se somos capaces de planificala con a coherencia suficiente, axudar a empuxar para que transformar esta cidade, que pode ser que sea, repito, pode ser que sea moi fermosa, pero a mí non me gusta, porque está deixando fora desa posible belleza as persoas máis empobrecidas de noso entorno. Moitas gracias, amigas e amigos. Yo, no, me parece muy buena la iniciativa. Está claro que es necesario tener un naturalista, pues como es la metáfora, me gusta mucho. Y el objetivo es muy loable, con independencia de lo que creo que la mayoría sabe de lo que yo pienso de las instituciones, pero en el mientras tanto yo reconozco. Es un colectivo, Paco, no una institución. No, en el mientras tanto existen unas necesidades que atender. Yo, por experiencia propia, Antón, tú y yo nos conocemos hace muchos años, me vi en esa circunstancia. Y yo me acuerdo de que el Sireno era más que tomarse un café. Yo no tenía, me vi en esa situación. Era más que tomarse un café porque allí se confraternizaba. Se tomaba el café y uno, si estaba mojado, uno se podía secar. Se convivía. La gente que trabajó allí, yo te conocí además, también fuimos al colectivo Imán, que estaba, entonces estaba en Comeiro, y era una labor, a mí personalmente, tengo la experiencia, te puedo decir que a mí me vino fenomenal. Había unas jornadas de poesía, había un trabajo que yo lo conozco desde la óptica del afectado. Por eso digo que en el mientras tanto hay con muchas cosas que hacer, me parece muy loable y que en todo lo que pueda pues apoyaré. Fíjate que cuando, parece que era una premonición, que cuando pensamos en ponerle el nombre de Sereos, era un poco por el sireno, y de hecho el anagrama del programa de los Sereos, cuando se había puesto en marcha desde el colectivo Imán, dentro del Centro Municipal de Dependencias del Ayuntamiento de Vigo, pensamos en ponerle Sireno, porque sabéis, bueno, estáis alguna gente joven que posiblemente no lo sepáis, pero los que somos un poco más mayores, cuando se puso el Sireno en la Puerta del Sol, hubo una gran controversia en la ciudad. Había gente que decía que era feísimo, que era una porquería, hubo incluso que se recogieron firmas para tirarlo abajo, decían que era una vergüenza, que no sé qué. Y nosotros, cogiendo un poco esa idea de ese Sireno, decíamos que eso es un poco la controversia que puede haber cuando se montan servicios sociales, que hay sectores de la población que creen que no deben de estar allí porque hacen feo para el turismo, ¿no? Y decíamos, el Sireno, que fue lo que hicimos, que está encima como de un pedestal, está como alejado, está ahí como en ese cielo, ¿no? Queríamos, de hecho lo pintamos andando en la calle como bajándolo de allí, pero al mismo tiempo era para nosotros el símbolo de que aunque había controversia, el Sireno sigue ahí. A mí me pareció siempre una escultura preciosa, a mí personalmente, pero esto es tan discutible, aparte de ser un poco raro, pero sí que siempre me gustó. Pero precisamente, ya que lo dices, y fíjate tú cómo al final el Sireno sigue ahí y sin embargo
la filosofía, los valores que entrañaban el programa de Sereos, que era un espacio de encuentro para muchas cosas. Se hablaba del intercambio de material de inyección, de los bocatas, pero en el fondo lo que queríamos era estar juntos para desde ahí emanciparnos. Y ya visteis cómo al final, después de muchos años, este alcalde, que yo creo que sabe de una sola belleza, no conoce toda, por desgracia para él, no conoce toda la belleza de lo que puede ser saber gobernar para todos, incluso para las minorías, y más para las minorías que viajan en el vagón de cola del progreso, ¿no? Y cómo fue capaz de, con la complacencia de organizaciones, de instituciones, de colectivos sociales, fue capaz de cerrar ese local y llevarlo para la zona semi-industrial. Y era precisamente ese espacio de encuentro. Yo esto que estás diciendo, yo creo que entra dentro un poco de que es lo que queremos, es no solamente teorizar sobre las cosas, sino tocar de nuevo aquí en nuestra cabeza, no sé dónde lo tendremos, la inteligencia emocional, para defender que no es posible que en este siglo, en esta época de la vida, que un alcalde, una concejala de políticas de bienestar social sea capaz de cerrar un servicio público de un día para otro, y fue una minoría de gente la que nos opusimos públicamente. Incluso organizaciones sociales como puede ser la Asociación de Vecinos del Barrio, como pueden ser los comerciantes del barrio, como de alguna forma participaron en ese acto tan feo que, como antes decía Carla, que conocemos como aporofobia, ¿no? Que es el desprecio a los pobres, como si el problema fueran los pobres, no la injusticia social que es la que genera la pobreza. Entonces, gracias por volver a verte por aquí. Sigue siendo un espacio de encuentro, a lo mejor más cutre, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Alguien más? Bueno, volviendo atrás, al principio, estamos aquí entiendo que para empezar los ninguéns, ¿no? Y, por lo que tengo entendido, o hablar con Antón, esto es un foro de debate socioeducativo y tal, pero supongo que también será, aparte del foro de debate, un foro de acción. Y quería saber más o menos que nos explicaseis un poco en qué diferencias hay con el colectivo Imán, si es algo más, si es una continuación, si, no sé, que todos nos aclarásemos un poco entre todos, si esto va a ser una continuación de Imán o va a ser otra cosa diferente, o no sé qué diferencias puede haber o qué se pretende. A ver, a mí me resulta un poco difícil hacer una distinción entre el colectivo Imán y lo que puede ser este colectivo, porque yo trabajé en Cedro durante tantos años y Imán era un programa de la Unidad Asistencial de Drogodependencias del Ayuntamiento de Vigo. Cuando me jubilé, en el año 2013, en este centro no quisieron seguir con este programa. Y entonces, bueno, entre todas las personas que formamos parte de este programa, decidimos que era posible poner en marcha una asociación que recogiera los frutos de tantos años de trabajo para seguir trabajando externamente a ese paraguas tan útil, tan importante como era el centro municipal, como era Cedro, ¿no? Que por otro lado, por decirlo de una manera, y como se dice técnicamente, ahí estaba la población diana a la que nos queríamos dirigir, porque se trabajaba fundamentalmente en el entorno de la pobreza, pero relacionada con las patologías aditivas y con el VIH-Sida, como bien sabéis. Es cierto que cuando decidimos poner en marcha esta asociación fuera de esta unidad asistencial, yo personalmente hubo un momento que decidí dejar el colectivo Imán, porque no es lo mismo trabajar con un equipo multidisciplinar en una unidad asistencial, con todo el apoyo que eso conlleva, a seguir trabajando fuera, sin esos instrumentos de trabajo. Yo no fui capaz de soportar la presión, la tensión y algunas otras circunstancias que yo en su día se las comunicó cuando me dejé el colectivo Imán. Yo en su día se las expliqué a las personas que iban a continuar en el programa Imán, pero también es cierto que había un número importante de personas que me seguían considerando su terapeuta,
y fuera de una unidad asistencial, y yo creo mucho en los equipos multidisciplinarios, es casi imposible seguir relacionándose de esa manera con algunas personas. En definitiva, yo lo que tengo que decir es que el colectivo Imán estaba como programa de la unidad asistencial, estaba más enfocado a la pobreza en el entorno de las patologías aditivas y del VIH-Sida, y este colectivo, por decirlo de alguna manera, que ahora se pone en marcha, podría completar de alguna manera a este colectivo y otros muchos que hay en la ciudad, pero que no estaría tan especializado en los temas de las patologías aditivas y del SIDA. Y después hay una cosa, Luis, que dices que me parece fundamental, porque el diagnóstico lo tenemos hecho, conocemos lo que está pasando, incluso sabemos lo que se debe hacer para transformar esta realidad. Y entonces, claro que queremos pasar a la acción, que la acción algunas veces será presionar a las instituciones a través de las vías ya conocidas por todos nosotros, pero ya veis que un poco al proponer esto ya estamos proponiendo con fecha concreta y hora de que el día que se haga la corporación municipal ya queremos presentar allí esta tabla que explicó aquí Carla, ¿no?, donde están los puntos fundamentales que queremos reivindicar al Ayuntamiento de Vigo, que nos vamos a dirigir también a la Xunta de Galicia para ver si somos capaces de corregir estas cosas que dijimos de la Risga y de las PNCs, y también al presidente del gobierno para que en los presupuestos del año que viene de forma clara amplíen las plantillas, porque por mucho, antes decía de una forma muy clara, decía Carla, es que se tienen medios económicos pero hay quien los reparta, por decirlo de una manera así un poco, casi como que se reparten así, pero es verdad que para que la atención a las personas necesitadas sea justa, sea digna, tiene que haber técnicos profesionales que sean capaces de que eso se haga en tiempo y que se haga en justicia. Y por lo tanto, aquí en Vigo es imposible que la población de pobreza tan grande que hay, que la puedan atender 17 trabajadoras sociales de un ayuntamiento como el de Vigo. Y la prueba está en los datos que dio. Se están esperando 8 meses para gestionar una risga, lo cual es una contradicción con la propia renta de integración social, que es para personas con ingresos cero. Bueno, el tema es que si este colectivo y el resto de los colectivos que estamos en esta ciudad somos capaces de crear una conciencia global, que no solamente es dirigida a las instituciones, porque por desgracia, también lo decía antes Carla en su intervención, es el problema que tenemos, que en sanidad hay la plataforma por la sanidad pública, están los sindicatos de la sanidad pública, están los partidos políticos que luchan por una sanidad pública y la defienden constantemente, pero los pobres no están o no estamos organizados, no tenemos esos sindicatos, no cotizamos a los sindicatos, posiblemente no estemos afiliados a los partidos políticos, de alguna manera no interesamos a nadie. Bueno, pues tendríamos que conseguir que, igual que hay una plataforma en defensa de la sanidad pública, haya una plataforma en defensa de los servicios públicos, para que sean dignos y que sean suficientes. Y esto también en esta ciudad, y para miseria de todos nosotros, también es muy difícil, porque es muy difícil en esta ciudad conseguir la unidad de acción, muy difícil, y más en la lucha contra la pobreza. No sé si te contesté. Bueno. Era para que precisáramos un poco lo que decir todo. Sí. ¿Qué es esto? Va a ser. ¿Tenéis previsto algún tipo de acción o planeado alguna cosa de cara a romper esa barrera de la que hablabais entre las personas en situación de exclusión social, de extrema pobreza, y esa otra parte de la sociedad que parece que las mira con recelo? Nosotros, bueno, en principio teníamos pensado empezar documentándonos, primero para conseguir esos datos y luego mediante charlas. Sí que lo que queríamos era un poco que coexistieran físicamente en algún espacio de encuentro como puede ser este, y que esas personas estén presentes, puedan explicar sus casos, pero sobre todo con educación y pedagogía y datos, que es un poco lo que la gente entiende. Yo creo que cualquier persona que lea los datos de pobreza que hay ahora mismo en Vigo y sepa lo que
las cuantías que tienen las ayudas y lo difícil que está para todos llegar a fin de mes, va a ser una cuestión bastante solventable el hecho de que se puedan poner en ese lugar. Pero sobre todo para entender a este tipo de personas yo creo que hay que conocerlas. Entonces sí que organizar algún tipo de charla, por ejemplo con este colectivo de prostitutas, que nos expliquen las situaciones que están viviendo, que las llevó hasta allí, y un poco hablando, que la gente entienda que todos estamos en ese saco, que podemos estar en ese saco cualquiera. Y luego intentamos también mezclarnos en la calle, las acciones que hagamos, pues que se acerquen este tipo de colectivos a protestar con nosotros y también otro tipo de gente, y seguramente coexistiendo llegará un momento que habrá ese entendimiento. Claro, yo creo que un tema que querríamos sería, de alguna manera, intentar a través de estos talleres, que ya los tenemos más o menos diseñados, que pueden ser para profesionales y personas afectadas por estas carencias económicas, hacer estos talleres de resiliencia que permitan empoderarse ante esta propaganda que hace que algunas veces no veamos con claridad o no nos dejan ver, porque algunas veces falsedades o mentiras repetidas tantas veces acaban convirtiéndose en una verdad. Yo os puedo decir que estos días siento un profundo dolor y vergüenza de estar oyendo en alguna emisora de radio cuando habla el alcalde sobre los problemas de las políticas de bienestar social del Ayuntamiento de Vigo y la cantidad de mentiras que reiteradamente dice ante los medios de comunicación sin que nadie le contradiga o nadie se oponga a esta conducta de estar vendiendo humo, de estar engañando a la población. Cuando él dice que en esta ciudad a nadie se le corta la luz y nosotros, y pues también digo, nosotros vamos a poner este colectivo en marcha, quien nos empujó es esta gente, estas personas que conocemos, que están empobrecidas y que seguimos acompañando a los servicios sociales de la Xunta de Galicia, al Ayuntamiento, que les ayudamos a cubrir papeles, que algún día entre varios a no sé quién le cortaron la luz y pones 10 euros aquí, 10... Es estas personas las que nos empujaron, o nosotros también empujamos a ellas, o nos empujamos mutuamente a decir, no podemos luchar individualmente, esto no va a cambiar porque sigamos repitiendo que yo, Antón Bozas, tengo que esperar 8 meses para que me resuelva un tema de una risga, si no se suma a Carla, que le pasa lo mismo, Edmundo, Isabel, tú, Óscar, todos, si no nos sumamos, no somos capaces de conseguir estas cosas. Y también es cierto que hay barrios, esto va por barrios, hay en zonas donde hay más acompañamiento que en otros. En lo que digamos en la zona Casco Bello, Vigo Centro, que es donde posiblemente se concentren más personas empobrecidas, que pasa en todas las ciudades, porque los pobres cuando están muy deseados vienen a los cascos antiguos, a la zona centro, pues es muy difícil organizarse para luchar contra la pobreza. Yo soy miembro de una asociación de vecinos, la del Casco Bello, a la que quiero mucho, pero desde dentro me hago una autocrítica. En la última junta directiva yo propuse que se creara dentro de la asociación de vecinos una comisión de políticas de bienestar social, porque las asociaciones de vecinos tenemos locales, tenemos infraestructura, tenemos socios, tenemos un montón de colectivos organizados a nivel de niños, de jóvenes, de adultos en distintas actividades culturales, que se podrían usar esas sinergias para hacer esta política que tú estás proponiendo, de transmitirle a la gente, oye, a mí no me digas que una persona que necesita una risga es un subvencionado, que no quiere trabajar, sino que sí díselo a esta persona, que está yendo a todas las partes, que tiene un currículum, que está y no encuentra trabajo. Estas cosas se pueden desmontar si hablamos. Bueno, pues yo puedo decir que fijamos cómo estamos, la sociedad es un conjunto, porque no solamente son las instituciones, que esto ya hace casi un año que lo propuse y estoy esperando a que me llamen para hablar de esta posible puesta en marcha de esta comisión. Por lo tanto, la transformación social es cierto que hay que hacerla ante las instituciones públicas, pero si nosotros a nivel individual y a nivel colectivo no cambiamos, no vamos a ser capaces de transformar la sociedad, porque el interés por los pobres es muy escaso en nuestra sociedad y por lo tanto o creamos una conciencia
para lo que decía antes Carla, de aquella persona que le oyó decir lo que dijo sobre las personas que hacían colas para la renta, para el cheque social, ¿no? Pues para cambiar esa realidad tenemos que hacer mucha educación. Por eso también decimos que es un foro que vamos a trabajar un poco en el entorno de las ciencias socioeducativas, que no solamente es que se trate de dar ayuda material a los pobres, sino también intentar ponerle instrumentos de cambio profundo, porque después de los traumas solos es muy difícil salir o casi nunca se sale, ¿no? No sé. ¿Alguien más? No. Bueno, pues para terminar queríamos, si os parece bien, pedir un minuto de silencio para las últimas personas que han muerto por causa de la pobreza en Vigo. En este caso son un chico de la Herrería, bueno, para no decir nombres y apellidos, decimos el apodo, o Chamizo, y anteriormente Gringo, también, que bueno, han sido los dos silenciados desde la corporación, que se dice que aquí no muere nadie por la pobreza, y Antón lo explicaba, que la pobreza mata, que sigue matando mucha gente, que también en esta ciudad, y bueno, como los políticos nos acuerdan de ellos, pues nos acordamos nosotros con este minuto de silencio. Sí, encendemos la velita. Le vamos a quitar el plástico. A ver si vas a quemar tú. Aquí no hay chismes contra incendios, ¿no? Y nada, porque después de un minuto de silencio, pues bueno, ya cada uno se irá yendo, porque la verdad que son las 9. Yo os pediría que los que queráis comunicaros con nosotros, que cubráis este papel con vuestros datos, y también que haya aquí un folleto que explica así alguna cosilla. Y espero que nos volvamos a ver en foros, en concentraciones, en estudios de documentos que ayuden de alguna manera a sacarle los colores a los responsables de que la pobreza siga siendo la hermana pobre de nuestra sociedad. Bueno, pues nos aplaudimos por haber estado aquí. Gracias.